Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy día ha sido un día muy ajetreado. ¿Ah? Damos gracias al Señor por estar en su casa de oración. Primeramente, hermana Flor con hermana Alejandra, ustedes me van a poder repartir eso. Vamos a repartir unos regalos al tiro porque después a las 11:20 tiene que terminar todo y no vamos a alcanzar. Y no quiero que ahí un regalito ahí pequeño para ustedes, para que endulcen la vida. Bien, bien. Hoy día vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Navidad, ¿ya? Sabemos que afuera, ¿no es cierto?, la gente anda así como muy alborotada, estresada, ¿no es cierto?, comprando regalos y qué voy a regalar, qué voy a comprar, cuánto dinero tengo para comprar. Por último, si no me alcanza, de alguna manera me la arreglo para poder comprar los regalos, ¿ya? Entonces, vemos que en la Navidad todos los años lo mismo, ¿ah? El afán. Entonces se va perdiendo realmente lo que es el verdadero sentido de la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es Cristo. La Navidad es Cristo. La Navidad es que Cristo nazca, pero que Cristo nazca en los corazones de las personas. Es el verdadero sentido de la Navidad, es que Cristo pueda nacer en cada uno de nuestros corazones. Porque si Cristo nace allá en Belén, como siempre se le recuerda, como un hecho histórico, pero si eso no produce nada en mí, no tiene sentido. Porque el verdadero nacimiento tiene que estar en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, el Señor no está en los regalos. El Señor no está en los afanes. No está en lo que nosotros hagamos. No está en todo lo que nosotros podemos hacer hoy día por celebrar el nacimiento de Jesús. Si Cristo no está en el corazón de las personas. Amén. Entonces vamos a hablar sobre la Navidad. Bien. El verdadero significado de la Navidad. Dice, cuando hablamos de Jesús, hablamos de todas sus etapas, ¿ya? Sabemos que está la etapa de la infancia, que involucra la anunciación, el nacimiento y la infancia de Jesús. Está la etapa de la preparación de Jesús cuando Él se bautizó, cuando estuvo en el desierto, cuando estuvo en ayuno. Tenemos la etapa de la popularidad, cuando todos lo seguían a Jesús, ¿ya? Por todo lo que Él hacía, todos lo seguían. Pero después viene la etapa ya cuando ya no lo siguen, cuando Él empieza a hablar de realmente lo que era servir a Jesús, la gente empezó a alejarse, ¿verdad? Y Él cuando vio que la gente empezó a alejarse, ¿qué dijo Él? ¿Qué le decía a los discípulos que estaban con Él? Si ustedes se quieren ir, váyanse. Y Pedro, ¿qué les decía? Pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos? Y ahí vino la etapa, ¿no es cierto?, de pasión, de sufrimiento, en que Jesucristo, ¿no es cierto?, fue bofeteado, fue avergonzado, fue crucificado en una cruz, ¿ya? Hasta que Cristo resucitó. Porque el plan de Dios no es solamente que Cristo naciera en la cruz, que naciera, perdón, en un establo en Belén, que naciera ahí en un pesebre. Ese no era el plan completo de Dios. Ese no era lo más importante. El nacimiento de Jesús no es lo más importante. Lo más importante es que el Señor, nuestro Dios Padre, entregó a su Hijo Jesucristo, naciendo primeramente en un pesebre, para que viniera a este mundo a morir por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos salvos.
Entonces el propósito final del nacimiento de Jesús no es que nosotros celebremos a Jesús en un nacimiento, en un establo, en un pesebre y que pongamos figuras y hagamos muchas cosas, sino que el verdadero nacimiento de Jesús y la importancia y lo que prevalece en el nacimiento de Jesús es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús, es que Él venga a este mundo para nacer, para vivir, para predicar, para llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que todos sean salvos. Y el propósito final que muere en la cruz del Calvario. Porque con la muerte viene la vida. Porque Él tenía que morir para que tú y yo pudiéramos vivir. Y ahora Él está vivo, ya no está en un pesebre. Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está Jesús. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es recibirle y tenerle en nuestro corazón. Amén. Entonces, bien, sigamos. Entonces, la anunciación, vamos a hablar sobre la anunciación y nacimiento lo más rápido posible, porque el tiempo es corto. ¿Ya? Sigamos, por favor. Ahí viene un pequeño resumen. Dice anunciación, está como cronológico, ¿ya? Lo que es más importante. ¿Qué es lo más importante de la anunciación? En la anunciación primeramente a María, ¿ya? Después viene María visita a Elizabeth, a su prima Elizabeth, ¿verdad? Después María alaba a Dios por el acontecimiento y después viene la anunciación a José, ¿ya? Al último a José, que quería dejar secretamente a María porque ella estaba, ¿no es cierto?, embarazada. Y quería dejarla secretamente para no avergonzarla, para que no tuviera problema ella, porque acuérdense que cuando la mujer cometía adulterio la apedreaban hasta la muerte. Entonces él no quería avergonzarla ni que le pasara algo a ella. Bien, entonces sigamos por favor. Primera anunciación de la concepción a María. Eso está en Lucas 1, 26 al 38. Ustedes no van a leer porque si no, no vamos a alcanzar. Pero como no vamos a alcanzar, parece que lo tengo ahí. El texto bíblico, ahí está. Entonces dice la palabra del Señor. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada. ¿Qué significa desposada? Que estaba comprometida para casarse. Duraba un año, ¿no es cierto?, ese compromiso. Bien, bien. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Miren usted la importancia de lo que le dice el ángel a María. Muy favorecida, mucha gracia has encontrado delante de Dios. El Señor es contigo. El Señor estaba con María, una mujer que no era de la alta sociedad, no era de gran importancia, era una mujer humilde, una mujer sencilla, pero esa mujer sencilla encontró, ¿no es cierto?, gracia en el Señor. Dice: el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Era elegida entre todas las mujeres, hermano. Era una bendición para ella. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón?
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. He aquí, Hijo de Dios. Entonces vemos cómo el Señor eligió a María, una mujer humilde, sencilla, pero encontró gracia delante del Señor. Entonces, esto nos demuestra a nosotros que no es importante lo que yo pueda aparecer o el lugar que yo pueda tener en la sociedad para que el Señor se pueda fijar en mí. No es importante lo que yo pueda hacer dentro de la iglesia para que el Señor pueda tener misericordia de mí. Porque el Señor no vino a llamar a lo grande de este mundo, sino vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar al sencillo de corazón, al humilde, aquel que quiere recibir realmente en su corazón a Cristo. María no cuestionó nada. Solo dijo: yo no he conocido hombre alguno. ¿Cómo voy a hacer? Pero nunca cuestionó: ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es eso? No cuestionó lo que el ángel le dijo, porque lo recibió de parte de Dios. ¿Cuántas veces podemos cuestionar nosotros lo que el Señor nos está hablando? ¿Cuántas veces cuestionamos si el Señor nos dice algo que para nosotros, para nuestra inteligencia, para nuestro raciocinio, puede ser algo como fuera de lugar? María fue sensible a la voz de Dios. Fue sensible y obediente, hermanos. Sensible y obediente. Nosotros respetamos a María porque ella fue una mujer elegida entre tantas mujeres. ¿Para qué? Para que en su vientre llevara al Salvador. Amén. Bien, entonces, ¿hasta qué versículo era? Hasta el 38. Falta todavía entonces. Quedamos en él. 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Este es un pasaje que me gusta mucho. Fuera de contexto, pero me gusta mucho. Cuando cualquier cosa que pasa, nada hay imposible para Dios. Quizá era para el contexto de este pasaje, de esta situación, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida. Que no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No conforme a lo que yo quiero, no conforme a mi conveniencia, sino que conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Entonces aquí vemos cómo el anuncio a María, que la pilló de sorpresa, pero nunca cuestionó. El Señor nos puede sorprender muchas veces. Nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque Él también habla a nuestras vidas. Amén. Entonces aquí estamos viendo cómo la anunciación y cómo el propósito de Dios para todos nosotros. Amén. Bien, anunciación. María visita a Elizabeth, una ciudad de Judá. ¿Ya? Elizabeth vivía en una ciudad, en unas montañas, dicen, en la parte alta de Judá. Por ahí vivía Elizabeth con Zacarías. Bien, ¿me van siguiendo? Ya, yo les voy a leer acá el texto que es de Lucas del 39 al 45. Estamos siguiendo la cronología, ¿ya? En aquellos días, levantándose María, se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Cuando ella entró al lugar, a la casa de María, en el vientre en la casa de Elizabeth, el vientre de Elizabeth, ¿no es cierto?, saltó porque Juan, ¿no es cierto?, estaba ahí.
y sintió la presencia del Espíritu Santo. Porque le decían en la profecía, Zacarías le decía que él sería lleno del Espíritu Santo antes de que naciera. Él sería lleno, Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo antes que él naciera. Y aquí vemos cómo cuando entró, ¿no es cierto?, María, la criatura saltó y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Porque hay un propósito. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación, a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Bienaventurada la que creyó. ¿Se da cuenta acá como Elizabeth también una mujer del Señor? Sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que la eligieron así por elegirla a Elizabeth y a María? El Señor la eligió porque conocía que eran mujeres piadosas, sensibles. Ella reconoció y dijo, ¿no es cierto?, a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Sigamos. Anunciación. Dentro de María alaba a Dios. Del 1 del 46 al 56. Mi agüita. Esto me lo pasan así para que yo no dé vuelta, porque yo soy como un niño. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Se da cuenta cómo se humilló ella? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. ¿Se dan cuenta las palabras de María? Es una mujer conocedora de Dios, conocedora de la palabra de Dios, conocedora de la historia de Israel. Y habla con sabiduría y habla con conocimiento, que el Señor, ¿no es cierto?, mira de lejos al altivo, que el Señor, ¿no es cierto?, desecha a aquellos que se envanecen. Ella reconoce esta parte. Bien, anuncio de la concepción a José. Después viene ya el anuncio a José. Estamos bien. Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Ya? Él no quiso hacer un escándalo, ¿verdad? Porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Ya? Porque él la amaba. Porque el verdadero amor, ¿no es cierto?, es incondicional. Ahora vemos que el amor no es así. Las parejas son muy felices hasta cuando uno de los dos falla. Cuando uno de los dos falla, se termina el amor. Entonces, ese no es el amor de Dios. Ese no es el verdadero amor, porque el verdadero amor es incondicional.
él, a pesar de lo que pensaba en su mente, él no quiso decir nada. La dejó en silencio. ¿Ya? ¿Por qué? Para que no le pasara nada a ella, porque ¿qué pasaba con las mujeres? La apedreaban, ¿no es cierto? Y hasta morir. Entonces él la quiso dejar secretamente. Pero, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. ¿Sabe que José tampoco era cualquier persona? Era un carpintero, humilde, sencillo, no de la alta alcurnia, como dice, de la aritocracia, pero era un hombre sensible y un hombre que también amaba al Señor. Porque ya mostramos cómo él, esa actitud de no querer dejarla en vergüenza, avergonzarla en público y dejarla secretamente. Un hombre común y corriente ante una afrenta de ese tipo, usted sabe lo que haría. ¿Mm? Ya, entonces vemos que este era un hombre, ¿no es cierto?, no como yo ni como otras personas, sino que era un hombre muy sencillo, sensible. Era un hombre, ¿no es cierto?, que estaba ahí dispuesto a seguir adelante, a seguir al Señor, a perdonar, que es muy importante el perdón, hermanos, muy importante esto. José, y obedecer, exactamente. Aquí dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14, para que usted después lo pueda ver, ¿ya? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Aquí está, hermano. Obedeció, ¿verdad? Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Ya? ¿Qué significa Jesús? No. Jesús, el Salvador, el que salva, ¿no es cierto? En griego, viene del griego, el que salva. Bien. Entonces, nació, ahí fue anunciado y José le creyó al ángel. ¿Ve que fue sensible también? Él, claro, humanamente pensó: está embarazada, ¿qué hago con esto? ¿Hablo o no hablo? ¿Qué digo? No. El que hizo, guardó silencio. Pero también él fue sensible cuando escuchó la voz del ángel. Y lo consideró. Y lo tomó en cuenta, no cuestionó que lo que había en María venía de parte de Dios. No lo cuestionó. Amén. Respetó, dice, dígalo fuerte, hermana. Respetó a su mujer hasta que dio a luz. Amén, ¿verdad? Dice que no hubo en ello nada hasta cuando ella, ¿no es cierto?, dio a luz. Bien, el nacimiento de Jesús. Nace Jesús. Bien. ¿No hay algo antes, no? Ese mismo, cuadrito. Ya, ahí está el resumen, ¿ya? Todo esto es cronológico con la importancia. Lucas 2, del 1 al 7, dice: nace Jesús. Del 8 al 14, los ángeles proclaman el nacimiento. Del 15 al 20, visita de los pastores a Jesús. ¿Ya? Ahora vamos al detalle. Nacimiento de Jesús. Nace Jesús. ¿Dónde nace? En Belén. ¿Ya? De acuerdo a la profecía de Miqueas 5:2, ¿no es cierto? ¿De dónde era? Tenía que nacer el Mesías de Belén, Efrata. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ya? Entonces aquí vemos cómo se cumple lo que decía Miqueas 5:2, que de allá tenía que nacer el Salvador, en Belén. Y ahí, ¿no es cierto?, Dios usa todas las circunstancias. Esto no es idea del emperador de querer empadronar, sino que era un propósito de parte de Dios de que, ¿verdad?, Jesús, el Salvador, pudiera nacer en Belén. Y de ahí tuvieron que viajar desde Nazaret, que está en Galilea, desde allá, caminar hasta Belén. Son 150 kilómetros aproximadamente, como 2 días de caminata. José caminando y María en un asno. Pero aunque María andaba en un asno, pero yo creo que caminar de aquí a la parte de abajo ahí del troncal en un asno, yo creo que ya la persona que no está acostumbrada o cualquiera, ya es complicado porque un asno no es muy cómodo. Sobre todo, embarazada a punto de dar a luz, y sobre todo que el lugar era lugar de piedra. Había muchas cuevas, muchos lugares, claro. Acuérdense que por ahí también cuando hablaban del buen samaritano, que también pasó por esos lados y fue asaltado. Entonces no era un lugar fácil de caminar ni de andar en un asno. Entonces era 2 días caminando, 2 días para llegar a Belén. ¿Se dan cuenta? Entonces no era fácil llegar allá, pero tenía que cumplirse lo que el Señor había dicho. Amén. Bien, entonces, nacimiento de Jesús. Los ángeles proclaman el nacimiento. Los ángeles y los pastores aparecen en esta escena. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Y qué pasó con los pastores con todo esto? ¿Se quedaron quietos? ¿Se quedaron ahí esperando qué iba a pasar? No, hermano. Visita de los pastores a Jesús. Ellos van a ver al niño que había nacido en la ciudad de Belén, en un pesebre. Lucas 15, del 15 al 20, Lucas 2, del 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Los pastores glorificaban a Dios, hermano. Era un hecho importante, un hecho que era relevante para todos. Y ellos no querían quedarse con esto. No querían quedarse con esto que ellos habían presenciado, lo que habían escuchado, lo que habían visto. Hermanos,
¿Cuántas veces nos quedamos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántas veces no decimos lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Cuántas veces nos quedamos callados ante todas las cosas que ha hecho el Señor por nosotros y en nosotros? Es tiempo no de celebrar la Navidad, es tiempo de mostrar a Cristo. ¿A cuánto les hemos hablado de Cristo en este tiempo de Navidad? En este tiempo en que toda la gente anda revolucionada. ¿A cuántas personas le hemos hablado del Señor? Del verdadero sentido de la Navidad. Como estos pastores que cuando se les habló respecto al Mesías que había nacido este niño, el Salvador, ellos no quedaron callados, no se quedaron ahí, sino que fueron a verlo. Y no solamente fueron a verlo, sino que también hablaron a los demás lo que habían visto, lo que habían escuchado. Eso es importante, hermanos, que podamos proclamar, que podamos ser removidos, que podamos ser tocados por el Señor y decir y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No quedarnos callados. Porque si nos quedamos callados, si no hacemos nada, si no hay algo que pueda producir en nosotros, es porque realmente no hemos recibido nada. Es porque no hemos recibido nada. Porque cuando yo recibo algo que me agrada, algo que me gusta, un regalo que a mí me gusta, yo me pongo contento. Y lo digo. Y lo muestro, como dice hermana Flor. No me quedo callado. Entonces es tiempo de que nosotros podamos decir que ha nacido el Salvador. Y que Él no nació solamente para estar en un pesebre, sino que Él nació para que todo el mundo pueda ser salvo por Él. El verdadero sentido de la Navidad. María y José fueron desde Nazaret a Belén. Este era su lugar de origen, porque José era de descendencia del rey David. Por lo tanto, tenía que ir a Belén para ser censado, según lo dictaminado por el emperador César Augusto. Aproximadamente 150 kilómetros, lo que equivale a aproximadamente 2 días caminando, entendiendo que José venía caminando y María en un asno. Por su estado de embarazo no era fácil para ella, debido a que estaba a punto de dar a luz. Pero él, siendo hijo de Dios, de un linaje de reyes, no tuvo un lugar digno donde nacer, sino que nació en un establo, donde solo estaban sus padres y animales. Pero él vino con un propósito, y es entregarnos salvación y vida eterna. No importa el lugar, no importa dónde él nació. En un pesebre. No había lugar para él en el mesón. El mesón era un lugar donde se hospedaban las personas y eran distintos tipos de mesones. Eran cuevas también algunas. Jorge. Leyendo algo que me llamó la atención. El pesebre era una estructura de metal. Y en esa estructura, cuando nacían los animalitos, las ovejas, y nacían los perfectos, a ellos los apartaban y los ponían en el pesebre cuando estaban recién nacidos porque iban a hacer el sacrificio. Recordemos que el pesebre era para donde le daban la comida a los animales. Y podía ser de cemento, podía ser de metal, podía ser de madera, de estos materiales. Muchos dicen que podría haber sido de cemento por el lugar, porque era un lugar de mucha piedra, de muchas rocas, de muchas cuevas. Entonces puede ser que el mismo material ese se haya hecho el pesebre. Pero el pesebre era un lugar donde se le daban comida a los animales. O sea, en ese lugar nació Jesús. Y alrededor estaban los animalitos. Y en los mesones, las partes dice que donde eran más cuevas abiertas, dice que los animalitos servían para abrigarse. Para que no fuera tan frío en la noche. Entonces, no hubo un lugar, no hubo un mesón, ni siquiera una cueva, un lugar, sino que hubo este lugar donde estaban los animales, donde había un pesebre y ahí tenía que nacer. Porque quiso mostrarnos a nosotros la humildad. Que Él, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, no vino a nacer en una cuna de oro, sino que vino a nacer, ¿no es cierto?, en un lugar donde estaban los animales, donde le dan de comer a los animales. El olor no tiene que haber sido muy agradable. ¿Se da cuenta? Entonces, es por eso que el lugar de nacimiento no era lo importante, sino que Él pueda nacer en cada uno de los corazones, hermano.
Eso es lo importante, porque la verdadera Navidad no es el árbol navideño, los regalos, el viejo pascuero, sino que Jesús nazca en cada uno de los corazones. No son esto lo importante, hermano. Esto no es lo importante. Esto no es lo importante. Que muchas veces decimos que el regalo para mi nieto, que el regalo para mi esposa, que el regalo para mi hija. ¿Quién me falta? Me faltan los maestros de la escuela dominical. Me falta, ¿quién más? El pastor. Me falta, ¿y cómo lo hago si no tengo más? Gasté todo. Tengo la solución. ¿Y qué hacemos nosotros? La tarjeta de crédito, hermano, es la solución. Es la solución. Entonces a veces le damos más importancia a esto que realmente el sentido que tiene la Navidad. Esto no es Navidad. Esto es comercio. Esto es afán. Esto es del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Hermana Pamela. Ustedes saben que el mundo siempre va a estar en contra de Jesús. Y ahora quieren cambiar la palabra feliz Navidad por felices fiestas. Porque o si no, estamos ofendiendo a las otras religiones. Y ahí nosotros nos damos cuenta que nadie entiende que no es religión, que es Jesús. O sea, ya no están celebrando que la Navidad sea Jesús, sino que la Navidad son los regalos y el viejito pascuero. Entonces no hay que ofender a nadie. Claro, porque la Navidad es para los niños, no para los adultos, dice. Entonces la Navidad es para los niños. Entonces se ha cambiado totalmente el verdadero sentido de la Navidad. Por eso que el título es ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Son los regalos, los juguetes, los adornos, el viejito pascuero, la cena. ¿Qué vamos a hacer para cenar? ¿Con quién pasaré la Navidad? El verdadero sentido de la Navidad es que Cristo nazca en cada uno de los corazones. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. No son estos regalos. No son los chocolates que le regalan recién. Sino que Cristo nazca en el corazón de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. En tu corazón y en mi corazón para que tengamos vida eterna. Porque esta vida es pasajera. Pero para los que creen en Jesús y lo han recibido en su corazón, les espera una vida mucho mejor que esta. Hay una vida mucho mejor que esta, hermano. Y es por eso que estamos acá. No estamos porque no tenemos nada que hacer, sino porque queremos, ¿no es cierto?, la vida eterna. Cuando realmente Jesús nazca en nuestros corazones, podemos decir Navidad, siempre Navidad, porque Jesús es Navidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de la venida de Jesús. Que Él ha enviado a su Hijo para que ninguno se pierda, sino que para que todos tengamos vida eterna. Dios nos ama inmensamente. Su mayor don a la humanidad, su Hijo Jesucristo. Refleja ese amor y es fundamental en su plan de salvación para todos. Dios nos ama inmensamente. Él nos ama. Y Él ama a cada uno de nosotros. Él nos ama. Él ama a cada uno de nosotros. Y esa es la importancia de la Navidad, hermanos. No lo que nosotros podamos hacer. En afanarnos. Podemos estar en la iglesia, hermano. Y podemos estar afanados en muchas cosas. Pero realmente en nuestro corazón no está Cristo. No es el centro. No porque usted o yo venga a la iglesia, no porque nosotros estemos acá en este día especial que vamos a celebrar Navidad, se va a hacer una obra de teatro, se va a dar el canto. Pero si Cristo no está en nuestro corazón, todo lo que hagamos no sirve de nada. Y si tú en este momento en tu corazón aún no está Cristo, es el tiempo de que Cristo esté en tu corazón. Puedes llevar 20 años en la iglesia, puedes llevar 15, 5, 10, 2. Pero si Cristo no está en tu corazón, no sirve de nada, hermano. Yo te invito a que Cristo pueda entrar a tu corazón y decirle al Señor, Cristo entra a mi corazón. Y ahí podemos decir que es Navidad. Ahí podemos decir, ahora sí que es Navidad. ¿Por qué? Porque Cristo entró a mi
corazón. Y podamos decir, ven a mí, corazón, oh Cristo. Vamos a orar mientras ponemos una alabanza ahí. Póngase en pie para orar, porque ya estamos en la hora. Yo soy obediente. Vamos a tomar la ofrenda también. Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú un día enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer en Belén, en la ciudad de David, con un propósito, para que pudiéramos ser salvos de esta generación, para que vamos a ser salvos, para que podamos recibirte a ti como nuestro Señor y Salvador. Y tú naciste y moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, para que yo pueda recibir salvación eterna. Señor, toca a cada uno de los corazones de los que ha venido en este día, Señor. Sé tú obrando, Señor. Sé tú obrando en los corazones, mi Dios. Toca cada vida, Señor. Cada visita que ha venido hoy día, Señor. Sabemos que no hay para ti, no hay circunstancias, sino que tú tienes un propósito, Señor. En ti no hay casualidades, Señor. Todo esto que si hemos estado acá, si estamos estudiando tu palabra, es porque tú tienes un propósito. Y quiero que tú, Señor, en este momento puedas tocar los corazones de aquellas visitas que han venido, Señor, que podamos entender cuál es el verdadero propósito de la Navidad. Que tú puedas entrar en nuestro corazón y puedas reinar para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a tomar la ofrenda. Hermana Flor, usted.